Hola chicos, un saludo para todos. Espero todos se encuentren muy bien en esta época. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana, que era literatura de la colonia. En la primera parte, en un video anterior, habíamos hablado acerca de la ciudad ordenada. Este concepto, que fue introducido por Ángel Rama dentro del estudio de la literatura latinoamericana, da cuenta de cómo la creación de la ciudad, la creación de la corte, la creación de los virreinatos, de un orden político traído desde Europa y pensado desde Europa por España, permitía asentar su poder dentro de las sociedades latinoamericanas. Al crear el orden, crea las cortes, y al crear las cortes crea una cultura letrada que cogió gran vigor dentro de las distintas sociedades latinoamericanas o los virreinatos latinoamericanos, para, por medio de la palabra, distinguir entre sociedades letradas y sociedades populares. Consideraban ellos que al tener acceso a la palabra, asentaban el poder porque fortalecían los imaginarios del viejo mundo. En esta segunda parte nos vamos a dedicar a ver cómo en el seno de esta cultura letrada se empezó a dar la literatura y el arte. La literatura en la colonia se dio sobre todo en la poesía. Una de las primeras manifestaciones de la literatura en la colonia, según el doctor Guillermo Molina, que realiza un estudio extenso sobre esto, en un libro llamado Risa, Seriedad y Culturas Populares, este español identifica que dentro de la colonia prevaleció un género que fue el género dramático, el género de la poesía. Dice este autor que la poesía no era un género dedicado a la expresión de sentimientos y mucho menos para la exploración humana. Era un género que se dedicaba a imitar moldes grecolatinos y moldes europeos. En este caso, sobre todo bajo la influencia del siglo de oro español, en donde se dio el barroco, el neoclasicismo y otras formas de la literatura renacentista en España. La poesía en esta época tenía un alto carácter pedagógico o didáctico. Buscaba señalar modelos de conducta, también tenía una pretensión personal que era una demostración de ingenio. Podemos manejar las técnicas europeas, los moldes europeos, la rima europea, y también una sublimación de los referentes. Es una poesía que sirve a la circunstancia, una poesía de circunstancias, pero era una poesía que se daba en el seno dentro de las culturas letradas, entonces era una poesía de carácter culto. El verso dentro de la sociedad de la colonial tuvo un gran papel, ya que quien era poeta era un ser prestigioso. Ser poeta durante la colonia, aunque no lo creamos hoy en día, era un rol muy importante dentro de la sociedad, muy valorado dentro de la sociedad. Porque si bien la ciudad genera la cultura letrada, el poeta buscaba por medio de la palabra asentar esos ideales estéticos europeos en el seno de la cultura letrada. Y marcaba un sesgo importante entre las culturas populares que no tenían acceso a la palabra y las culturas letradas que tenían acceso a la palabra y que consideraban esta como una verdad. Entonces, por eso el papel del poeta fue muy importante. Sin embargo, los poetas en esta época aspiraban la trascendencia. La poesía era un acto social. Ellos iban a demostrar que podían manejar moldes. Por eso era una demostración de ingenio. Como la poesía no buscaba aspirar, entonces podría decirse en ese sentido que era un arte efímero, un arte que iba a durar poco, ya que se dedicaba a loar a los gobernantes de turno.
Esta es lo que llamamos nosotros sublimación de referentes, sobre todo a referentes de la conquista, a héroes, a figuras religiosas, a gobernantes como virreyes, al mismo rey. Al ser la poesía un acto social, le aseguraba al poeta un reconocimiento. Es decir, que en la colonia el papel del poeta fue muy importante para poder solidificar esos imaginarios que creaba la ciudad en el seno de la cultura letrada. Cuando el poeta participaba, asentaba esos imaginarios idealizados de las élites. Esto sucedió así hasta que empezaron a salir los periódicos. Y al nacer los periódicos se empieza a formar una opinión pública que va a generar la posibilidad de que los poetas vayan más hacia la claridad en sus mensajes. Sin embargo, dentro del acto público, los poetas de la época consideraban que la incomprensión de los oyentes hacía parte del espectáculo, ya que eso mostraba superioridad a través de un discurso altamente codificado, que obvio solo podían acceder las culturas letradas. Entonces este autor, Guillermo Molina, dice que durante la época de la colonia, que él abarca desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, la poesía se movió en dos líneas. Por un lado, las estéticas de la seriedad, el patetismo y el didactismo, y por el otro lado, en oposición, las estéticas de la risa, muy cercana a las culturas populares, sobre todo en el manejo del lenguaje y en la asociación de algunos referentes. En la estética de la risa, como oposición al patetismo y al didactismo, nace la parodia y la sátira. La poesía popular quedó relegada a las masas populares, a las canciones, a los refranes, a la tradición oral y a algo que se llamó el teatro mestizo, que fue opacado por estas estéticas de la seriedad, el patetismo y el didactismo, que terminó por desplazarlas y opacarlas en la época. En la línea de la estética de la seriedad se va a dar el patetismo, que era la búsqueda de la belleza y el bien a través de un héroe aventurero sentimental. Una de ellas es la obra de Juan de Castellanos, en donde busca crear ese ideal en este héroe. Está por otra parte el didactismo, que era un tipo de poesía que tenía la pretensión de buscar una verdad a través del sabio. Ofrecía modelos de conducta, modelos de comportamiento para que las sociedades latinoamericanas buscaran estos valores como un bien y una verdad suprema. Para ellos el valor de la poesía, para ellos el mejor poema era aquel que mostraba una actitud virtuosa. En ese sentido, el didactismo es muy cercano al pensamiento clerical. No es de extrañarnos que muchos de los poetas representativos de este rasgo de la estética de la seriedad eran curas. En oposición a las estéticas de la seriedad están las estéticas de la risa. Nace la parodia en oposición al patetismo, ya que va a empezar a destruir mediante la risa la elevación propia de géneros patéticos, es decir, que construye un héroe idealizado que busca una verdad. El universo mitificado se sustituye por una actualidad imperfecta y por lo tanto risible. Entonces la parodia va a empezar a cuestionar, a desestructurar este concepto de héroe y a esta cultura caballeresca heredada del pensamiento español. En oposición al didactismo, esta poesía que tenía pretensiones morales, pedagógicos, nace la sátira. Ese es su contrapunto humorístico, ya que va a reflejar los conflictos sociales de la época. Una de las problemáticas dentro de la colonia frecuentes fue el ataque contra las mujeres. La colonia fue una época bastante misógina, pero también bastante racista.
empiezan a hacer este conflicto entre criollos y peninsulares, que es lo que va a determinar a futuro la independencia de España. Sin embargo, tanto la estética de la risa como la estética de la seriedad, quienes estaban en ellas eran personas que tenían acceso a la palabra. Si bien la parodia y la sátira nacían como oposición al patetismo y al didactismo, eso no quiere decir que desde la estética de la risa se acercaran a las culturas populares. Tomaban algunos referentes como el loco, el campesino, el indio, pero a su vez formulaban algunos discursos subversivos desde las estéticas de la risa para mostrarse conservadores al atacar a grupos vulnerables como a las mujeres o a los negros en sus poemas. En la pintura y la arquitectura en la colonia se vio marcado en Latinoamérica por una alta influencia del barroco. En pintura prevaleció también el barroco como en la arquitectura en Latinoamérica. El barroco era una estética europea dada durante el siglo de oro en España, en una época en donde España brilló con luz propia, tanto en lo económico, en lo político y en lo cultural. Se dio en pleno Renacimiento en España una tendencia artística llamada el barroco, que tenía un gusto excesivo por el detalle, un afán por contrastar luces y sombras, un carácter de dualidad, que tuvo mucho impacto en la pintura y sobre todo en la arquitectura. Sin embargo, ninguna tendencia estética europea, cuando llegaba a Latinoamérica, quedaba pura, sino que adquiría ciertos rasgos que le daba la cultura latinoamericana. A mucho de ese barroco que vino a introducirse a las sociedades latinoamericanas, a los virreinatos latinoamericanos, sufrieron unas transformaciones ya que se veía influenciada en muchos casos por las tendencias autóctonas. El caso de México es uno de los más importantes que vamos a mirar ahora. Por otra parte, hay que decir que el barroco se va a instalar de una manera muy particular en el ámbito religioso. Por eso las iglesias, que dan un poder religioso dentro de la sociedad latinoamericana y los virreinatos, buscaban ser ampulosas y sorprender para en los márgenes de la ciudad fortalecer los imaginarios de la sociedad letrada. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Esta es una obra que se encuentra en el Museo Colonial de Bogotá, se llama Hogar de Nazaret. Es una pintura del siglo XVII. Decimos que es barroca o que tiene una influencia barroca debido primero al tema religioso, segundo a los contrastes que podemos evidenciar de claro y oscuro. Si miramos los rostros, sobresalen al fondo de la pintura, que es oscuro. También si miramos algunos pliegues de la chica que se encuentra ahí, podemos ver que hay una preocupación por el detalle. Esta es una obra del siglo XVIII anónima, está en México, se llama Vista de la Plaza del Volador, y eso es lo que me refería cuando el barroco se mezclaba con los elementos autóctonos, en este caso del virreinato de Nueva España. Entonces vemos que el tema es un tema muy mexicano, pero vemos que hay un gusto también por el detalle, sobre todo en el marco de las frutas, el marco del vestido de la chica, y en cada uno de los elementos que encontramos ahí. Esto es cuando sufre una transformación esta estética dentro de los límites de lo latinoamericano. Como bien decía, el barroco tuvo un gran acercamiento al ámbito religioso. Está la iglesia de San Francisco, que está ubicada en la carrera séptima con calle 13 en Bogotá. Es una iglesia construida en el siglo XVII por Ignacio García de Ascucha. Lo importante de esta iglesia, quienes han entrado, quienes han podido mirar estos altares, es que esta es una de las máximas expresiones del barroco latinoamericano.
Este gusto excesivo por el detalle en las columnas es muy patente. Otro ejemplo es el templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Sobre todo en la parte del techo se ve ese gusto excesivo por el adorno. Otro ejemplo en la cúpula de la Capilla del Rosario. Muy bien, chicos. Hemos hecho un paseo acerca de las formas del arte durante la colonia, sobre todo en literatura, arte y arquitectura. Como bien decía en la primera parte, de la ciudad ordenada, había necesidad de traer esos componentes de la cultura que solidificaran un grupo de sociedad que se daba en los márgenes de la cultura letrada y que marcaba unos límites, unas distancias con las culturas populares. Pero hay que tener en cuenta que convivieron las dos. Estuvieron las dos, cada uno desarrollándose desde la tradición oral y otro desarrollándose dentro de los límites de lo literario. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro cómo se dio el arte en esta época en la colonia. Esa es una propuesta, como les decía, de un doctor Guillermo Molina, y muchas de las reflexiones que llegamos acá hacen parte de un seminario sobre todo literatura de la Nueva Granada. Un abrazo para todos. En la guía adjunta les propongo que sigan participando en el foro a partir de otra pregunta. ¿Cuál era la función social del arte y la literatura durante la colonia? En la guía les voy a dejar unos fragmentos en donde ustedes puedan identificar si es parodia, si es didactismo, si es patetismo, si es sátira, si es barroco. Recuerden que el barroco también estuvo en la literatura. En el caso latinoamericano el más reconocido es Domínguez Camargo. Tiene un poema muy famoso llamado A un caballo que se despeña por el arroyo del Chillo. Es un poema que tiene un gran dominio de esta estética del barroco, de la trastrocación de la sintaxis, de una literatura cargada de cultismos y muy cercana al adorno. Muy bien, chicos, un abrazo para todos. Esta era la segunda parte que concluía con este tema. Cualquier duda, manifiéstenla en el foro. Cualquier duda, escriban, interactúen y estamos atentos. Chao, chao.